¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir con ustedes, en este caso, un programa en el cual nos vamos a meter en la política y en el mercado laboral argentino. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estamos en las redes, en Twitter nos encuentran como Señal UTV. También en Instagram nos van a encontrar como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que es Unidiversidad. Y por supuesto también recuerden que en unidiversidad.com.ar se encuentran con los contenidos que generan nuestros colegas, compañeros de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y por supuesto también vamos haciendo el repaso de los temas destacados de Señal U, y en el caso de Chat Político pueden volver a ver este programa y todos los programas que quieran de las temporadas anteriores. Bueno, dijimos que íbamos a hablar del tema mercado laboral argentino. Esto frente a un panorama, se conoció hace poco el tema de las cifras de desempleo que va en baja y generación de empleo que va subiendo. ¿Cuáles son los números? Son números que sin duda son importantes porque para el gobierno son buenas señales. Ahora, ¿cuál es la realidad que hay para los trabajadores en nuestro país? Trabajadores pobres, en más de una oportunidad se ha hablado de ese tema, trabajadores que necesitan más de un ingreso porque están precarizados, precarización que afecta no solamente el tiempo que esos trabajadores pueden estar en su casa, descansar, sino también al mismo tiempo lo que puede llegar a ser su futuro, pensando en un retiro y en una jubilación. ¿Cómo está el panorama en nuestro país? ¿Qué pasa también en otros países del mundo? ¿Sucede lo mismo? ¿Qué pasa con el tema de quienes trabajan a través de aplicaciones? Ya sea, se me ocurre pensar, esas aplicaciones que nos brindan un servicio de traslado o aquellos que nos envían el servicio de que la comida que queremos llegue a nuestra casa o algún producto específico llegue a nuestra casa. Vamos a hablar de este tema porque desde hace un tiempo se viene cuestionando cómo es el sistema de trabajo en nuestro país, cuál es la condición en la cual desarrollan sus tareas los trabajadores argentinos. Y cuando hablamos de plataformas, se habla de mucha precarización laboral. De hecho, hay proyectos que tratan de poner un poco más de control a ese tipo de trabajo, porque toda la carga es para el trabajador, ¿sí? Aquel que va en la moto, aquel que va en la bicicleta, aquel que hace el mayor esfuerzo, es el que además de ese esfuerzo tiene que cargar con los gastos de una obra social, de un monotributo y también hasta del seguro que lo cubre en caso de el seguro para poder circular. Ni hablar si tienen un accidente porque realmente la situación es muy compleja. Bueno, de eso vamos a hablar, de cómo está el mercado laboral argentino, cómo es la calidad de trabajo que hay en nuestro país. Lo vamos a hablar con una especialista, con Paula Varela, que es docente de la UBA, además es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas, porque obviamente es la experta y la que puede desde su óptica analizar la situación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero no es de lo único que vamos a estar hablando hoy, porque también nos vamos a meter en la política. Después de las pasos municipales, muchos hicieron distintas lecturas, que si fue bueno el resultado para un frente o para el otro, incluso obviamente cómo le fue a los candidatos. Hubo sorpresas en algunos departamentos y también ese análisis permitió ver que aquellos precandidatos que incluso iban apoyados por el aparato político más fuerte de cada uno de sus frentes, tuvieron resultados adversos. Es el caso del departamento de Maipú, lo vamos a decir, Néstor Majul era el gran candidato, o al menos el que entendían muchos iba a ser tal vez el ganador de la interna de Cambio a Mendoza. No sucedió, hubo sorpresas, otros dicen que no, que era incluso intuían que Mauricio Pinticlop iba a ser el ganador de esa interna. Bueno, con él vamos a estar hablando para que nos cuente cómo fue esa elección y sobre todo para que nos vaya esbozando cómo será su campaña, ¿no? Pensando que se vienen meses en los cuales obviamente habrá que ir mucho sobre el terreno para avanzar en lo que puede ser una elección favorable o adversa. El tiempo lo dirá. Así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya venimos con nuestros invitados. Esto es Chat Político.
Bueno, acá estamos nuevamente en Chat Político. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, la posibilidad está a través de nuestra plataforma Unidiversidad, www.unidiversidad.com.ar. También estamos en nuestro canal de YouTube, Unidiversidad, y se van a encontrar con todas las propuestas de Señalgo y, por supuesto, si quieren volver a ver Chat Político, lo van a poder hacer. Dijimos que íbamos a hablar del mercado laboral argentino. Lo vamos a hacer con Paula Varela, que es investigadora del CONICET, docente de la UBA, doctora en Ciencias Sociales y además licenciada en Ciencias Políticas. Bueno, la vamos a saludar. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos, porque realmente me parece que es un tema muy interesante, el tema de hablar del mercado laboral argentino en particular, y quién mejor que vos para poder analizarlo. Paula, vamos a comenzar un poco definiendo cómo está el mercado laboral argentino, porque venimos de situaciones bastante complicadas. Las últimas estadísticas hablaban de un aumento en el empleo en nuestro país, pero de todas maneras, más allá de esos aumentos, la realidad es bastante complicada para el sector trabajador. Sí, las últimas estadísticas lo que muestran es un aumento de la ocupación, tomando también como base la caída de la ocupación y del empleo durante la pandemia. Es decir, si uno mira desde la pandemia en adelante, hay efectivamente una recuperación del empleo, hay una recuperación de la ocupación. Eso puede leerse de dos maneras. Una, yo creo que es una mala lectura, que sería una lectura extremadamente optimista, que a veces aparece desde algunos sectores que dicen, bueno, hay crecimiento económico, hay crecimiento del empleo, por ende estaríamos bien. Bueno, yo más bien, esa interpretación creo que por lo menos hay que hacerle muchas preguntas. Una pregunta importante es, ¿cuál es la calidad del empleo que se viene creando? Sí. Y ahí vos vas a encontrar una serie de problemas que no nacen en la pandemia, ni mucho menos, sino que son previos, pero que en la recuperación del empleo post-pandemia se agudizan. Claro. Dos problemas están en el corazón de esta mirada, y es, uno, la tasa de informalidad, los índices de informalidad. Vos sabés que se le llama informalidad a aquel trabajo que es un trabajo que no está registrado, es decir, trabajadoras y trabajadores que están en relación de dependencia, pero sin registro. Bueno, ese trabajo no registrado, llamado informalidad, viene creciendo. La segunda dimensión que viene creciendo y preocupa, porque esto va a ser a esta calidad del empleo que te decía recién, es el cuentapropismo. Sí. Que el cuentapropismo en las estadísticas, uno podría decir, es una bolsa de gatos. ¿Por qué? Porque tiene de todo adentro, pero una de las cosas que tiene es o relaciones salariales, es decir, empleados y empleadas encubiertos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a vos te contrata el Ministerio de Trabajo de Mendoza, pero en lugar de ser una trabajadora de planta del Ministerio de Trabajo, te hacen facturar todos los meses y apareces como o monotributista o como alguna forma de cuentapropismo. Ese es un clásico de clásicos. Menciono el hecho del Estado porque cualquiera que tenga la fantasía de que el cuentapropismo o estas formas encubiertas de relación salarial solo se dan en el sector privado, es falso. El Estado contrata muchísimo bajo la forma de cuentapropismo. La otra forma en que aparece el cuentapropismo y que tiene que ver con relaciones laborales que son muy precarias es, por ejemplo, lo que se llaman los trabajadores independientes. Sí. Trabajador de Rappi, trabajador de Uber, trabajador de Globo, es decir, todos esos aparecen como trabajadores que prestan servicios de diversa índole, delivery o lo que sea, pero no aparecen como en relación de dependencia, y eso está siendo muy, muy estudiado en términos de una relación de dependencia de suma precariedad. Sí. Entonces, para resumir, si vos ves la foto del mercado de trabajo hoy, tenés índices de trabajo no registrado e índices de cuentapropismo que son más altos que los que eran tradicionales en nuestro país, y que empiezan a marcar que una forma de estar ocupado, de ser un trabajador ocupado,
que tiene muchos rasgos de precariedad. Claro. Y eso que te va a llevar a un problema que está siendo analizado y que ahora empieza a circular, incluso en algunos discursos políticos de sectores progresistas, que es, hay trabajadores pobres en Argentina. Sí. Esta idea de que esto es una cuestión interesante. La verdad que no es una cuestión de este momento, es una cuestión que hay que rastrear en la década pasada, ¿sí? Pero que ahora se está agudizando muchísimo porque es una novedad para Argentina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, te lo voy a dar con un ejemplo de la última crisis catastrófica que tuvimos en el país, me estoy refiriendo a la crisis del 2001, ¿sí? Sí. Si vos mirabas la situación del mercado de trabajo, en el 2001 tenías un indicador de crisis flagrante, la desocupación, ¿sí? Claro. 25% de desocupación, estamos a segundos del estallido de la crisis, ¿sí? El fenómeno era la desocupación y la pobreza que aumentaba y que llega en un momento casi al 50%, es una pobreza escandalosa, está asociada, está atada a ese fenómeno de la desocupación, ¿sí? Si vos mirás esta misma foto en el terreno de los movimientos sociales, eso explica el surgimiento del movimiento de trabajadores ocupados, o lo que se llamó en su momento movimiento piquetero, ¿sí? Es decir, ante un nuevo fenómeno social en un país que siempre tuvo tasas de empleo muy altas, a diferencia de otros países latinoamericanos, Argentina siempre tuvo una tasa de empleo alta, comparativamente hablando. En un país con una tradición de tasa de empleo muy alta, aparece un índice de desocupación desorbitado, eso genera un movimiento social y de protesta y de lucha de los trabajadores acorde, y la pobreza está atada a esa desocupación. 20 años después, en una crisis que tiene todos los componentes de una crisis catastrófica como la actual, el escenario es distinto. Sí. Vos no tenés índices de desocupación desbocados. Claro, ¿sí? pero a ver, Paula, de acuerdo a lo que mencionabas recién, teniendo en cuenta también eso que decías, que hay muchos trabajadores en el sector privado y muchos en el Estado que están contratados y que tienen que monotributar para entrar en el área de ser considerados empleados, más los que trabajan a través de plataformas, que es el ejemplo que tenemos hoy por hoy más claro de precarización laboral también. Es como si fueran casi desocupados, porque los sueldos o los ingresos son muy bajos, están fuera de cualquier tipo, en algunos casos, fuera de cualquier beneficio que sí tienen los trabajadores que están en blanco. Si tuviéramos que equiparar casi las cifras, si los pusiéramos del lado de desocupados, estamos casi en lo mismo, porque la pobreza también es alta. Exactamente. Ese es el fenómeno que yo quería remarcar. Que ojo con considerar que una tasa de desocupación relativamente baja es igual a un mercado de trabajo relativamente saludable. Claro. Error. Bajo todo punto de vista, error. Si fuera así, lo que no se explicaría son los trabajadores pobres. ¿Cuál es el fenómeno de trabajadores pobres? Es justamente lo que vos acabas de señalar, que con una tasa de desocupación baja, sin embargo, muchos de aquellos compañeros y compañeras que están contados en la estadística, claro, como ocupados, es decir, que trabajan, no que están desocupados, sino que trabajan, sin embargo, están debajo de la línea de pobreza. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser? Puede ser, ¿por qué? Porque la calidad del empleo está en caída libre. Claro. Entonces, vos podés ver muchas dimensiones de la calidad del empleo. Vos podés ver condiciones de trabajo. Si mirás jornada de trabajo, te querés morir, porque mientras en otros lugares del mundo se discute la reducción de la jornada, nosotros somos uno de los países que tiene la jornada de trabajo más larga, más extendida. Incluso, fíjate, Chile acaba de abrir la discusión de la reducción de la jornada de trabajo para reducirla de 48 a 40. Nosotros estamos en una jornada de 48, es decir, son jornadas muy altas de trabajo. Si vos mirás jornada de trabajo, los índices nuestros son malos. Si vos mirás condiciones de trabajo, lo que tiene que ver con los ritmos de trabajo, con la seguridad de la salud en el empleo, etcétera, etcétera, hay muchísimos problemas. Hace muy poco estuve en una conferencia de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sobre este problema. Es decir, si vos mirás calidad del empleo en términos de condiciones en las que se ejerce el trabajo, encontrás problemas. Ahora,
Si vos ves calidad del empleo en términos de contratación, encontrás una catástrofe, que es esto que charlábamos antes. Muchos trabajadores bajo la modalidad de cuentapropismo. ¿Por qué la modalidad de contrapropismo es una tragedia para el trabajador? Hay un programa de radio que los nominó monotributristes, ¿no? Con buen sentido del humor. Y efectivamente, porque es una inseguridad del empleo, no tenés vacaciones pagas, no tenés cobertura. Es decir, el empleado se hace cargo de todos los riesgos que significa su propia participación en el empleo. Eso es un monotributriste. Entonces, eso es una precarización del trabajo enorme. La otra precarización del trabajo enorme es el trabajo no registrado, obviamente. Claro. Sí, decime. No, se me ocurre, y me quiero detener un segundo ahí, Paula, permitime, cuando hablabas vos de los monotributristes, también hablar un poquito de esto. Estamos viendo muchos paños de gente que trabaja en plataformas, y hoy está en el centro, podríamos decir, de la discusión, porque mientras hay proyectos por tratar de regular ese trabajo, hay gente que está en contra. ¿Por qué se está en contra de pronto que se quiera regular algo en lo que el trabajador se hace cargo? Por ejemplo, si trabajás en una plataforma para entregar comida, del seguro de tu moto, sos el que te pagás el monotributo y por ende la obra social, te haces cargo absolutamente de todo y la plataforma de nada. ¿Por qué para algunos sectores políticos, sobre todo, es malo regular o avanzar una regulación para esas plataformas? Bueno, yo diría que habría que seccionar aquellos que están en contra, ¿por qué razones están en contra? Hay un sector que claramente está en contra porque tiene que ver con las formas que obtienen ganancias ese tipo de empresas. Entonces, en las empresas de app, y esto ha sido estudiado a nivel internacional y está siendo estudiado a nivel internacional, hay un montón de libros muy interesantes. El Capitalismo de Plataforma de Rizek es un libro muy interesante para leer. Sí. ¿Qué es lo que se estudia? Se estudia que la clave de la generación de ganancias, o por lo menos vamos a ponerlo en términos de una de las claves de la generación de ganancias de esos tipos de empresas, es exactamente la precarización del empleo. Claro. ¿Sí? Entonces, no es un modelo de negocio que esté pensado para tener trabajadores asalariados, registrados con todas las leyes y con todos los derechos laborales. Entonces, una primer resistencia viene del propio sector empresario y de los lobistas del sector empresario, sean que sean lobistas desenfadados a vela desplegada, o sea que sean lobistas encubiertos. Hay una resistencia que tiene que ver con la generación de ganancias de ese sector empresario. Tal cual. Hay un segundo nivel, ¿sí? Bueno, fíjate, digamos, te traigo ejemplos. En los intentos, y en algunos casos exitosos, de organización sindical, por ejemplo, en el reparto en Amazon, estoy hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, que son procesos de organización espectaculares para el que le interesa cómo está el mundo sindical en este momento. Porque son en condiciones realmente muy adversas, en que los compañeros se organizan, y hablo en masculino porque son mayormente varones, generó una reacción tal por parte de la empresa que implicó despidos masivos que tenían mucho menos que ver con las necesidades de fuerza de trabajo de la empresa que con el disciplinamiento a esos intentos de sindicalización. Paula, tenemos que ir a un corte, pero vamos a seguir hablando en el próximo bloque de este tema porque me parece sumamente interesante, porque además el rol de los sindicatos es fundamental también en esto de la precarización laboral y también incluso con el tema de los ingresos. Así es que te pido que te quedes ahí, nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos, estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Chat Político. Recuerden que estamos en las redes. Ustedes nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram también. Nos pueden buscar como Señal UTV o también como Unidiversidad. Y si quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer. Seguimos hablando de mercado laboral con Paula Varela, que es investigadora del CONICET y docente de la UBA. Paula, nos habíamos quedado en el tema de las plataformas y cómo en otras partes del mundo, de alguna manera, también hacen ruido, ¿no? Como es el tema de la precarización laboral. Por ahí uno
entiende que en esta parte del mundo el tema de la precarización laboral es algo muy fuerte, pero también pasa en otros países. Y bueno, vos nos hacías referencia específicamente de Amazon, ¿no? Y cómo también el tema de la sindicalización les molesta a algunas empresas, o a las grandes empresas sobre todo. Sí, ahí dos cosas, ¿no? Estábamos diciendo cuáles son los sectores que se oponen a Sí, que los trabajadores y trabajadoras que trabajan en plataformas ganen más derechos o esté regulada la actividad. Bueno, vos tenés claramente el sector empresario por un modelo de negocio que está basado en la precarización laboral o en lo que se llama la externalización de los costos de tener exacto, empleados. Es decir, sí. como no figuran como empleados, yo, patronal, no tengo ninguno de esos costos. Ahí vos Ujú. tenés una cuestión. El segundo elemento tiene que ver con lo que charlábamos recién, que son modelos de empresa que también otro de los pilares que tienen es la no sindicalización. Es Ujú. decir, asociado a la idea de que no son trabajadores, por ende viene la idea de que no están organizados. Entonces, en cada uno de los lugares donde ha aparecido organización, el caso de Amazon es el más renombrado porque es el que Sí. recorrió el mundo y por supuesto está el epicentro en Estados Unidos, pero si vos ves también los fenómenos de organización en Rappi, etcétera, u otras plataformas, vos ves que son fenómenos muy difíciles, muy duros, que a veces, pero que incluso, digo, porque esto también es bueno remarcarlo, se logra sindicalizar, ¿sí? A veces se logra sindicalizar y que eso implica una puja con la empresa muy fuerte. Y Mm. acá yo creo que hay que también señalar una cosa, que es y que viene siendo un elemento común en los fenómenos de organización sindical en estos sectores, que más bien son fenómenos de organización sindical por abajo. Mm. ¿Qué quiero decir? No son grandes apuestas de los sindicatos fuertes a sindicalizar ese sector, sino que son más bien procesos de organización que vienen desde las bases por las condiciones de trabajo, por los accidentes laborales que son terribles en Terribles. ese Sí. sector y que no tienen ninguna cobertura. Es decir, por lo acuciante de las condiciones genera malestar y empiezan procesos de organización, muchas veces piden ayuda a algunas organizaciones sindicales ya existentes, pero no. Pero acá hay una cosa sintomática. Los grandes sindicatos, uno podría pensar, camioneros en Argentina, es decir, con un poder de fuego enorme, Ujú. la idea de que te cruzan 3 camiones en un lugar se paraliza el país, que es una idea certera, etcétera. Por ejemplo, no ha habido grandes políticas de camionero para sindicalizar el sector. No, tal cual. Es Esa es una más, pregunta importante para sí, hacerse. es ¿Por qué? más. Sí, ¿por qué? A ver. Claro, ¿por qué? Porque son sectores que tienen, que su propia precarización del trabajo Mm. hace que sean sectores poco atractivos, y lo digo así con comillas, porque eso es parte de una mirada sindical en particular, poco atractivo para instituciones sindicales que están basadas no tanto en una dinámica de lucha o enfrentamiento, sino más bien en una dinámica de afirmación institucional, ¿sí? Claro, Entonces, son sectores que cuando uno se mete para pelear, ¿sí? Es claro. decir, son sectores que requieren un sindicalismo combativo, no tanto un sindicalismo de negociación, como uno puede decir los sectores tradicionales. ¿Por qué? Justamente porque las empresas montaron esos negocios sobre el presupuesto de la no sindicalización de los trabajadores. Claro. Entonces, una vez que se sindicalizan, es para ir un poco, perdón la metáfora, con el cuchillo entre los dientes. Sí. Y en general, los sindicatos ya muy establecidos no están con una política de cuchillo entre los dientes, sino más bien con una política excesivamente de concertación. Entonces vos no Mm. vas a ver, no solo en Argentina uno puede mirar tranquilamente el fenómeno de camioneros y por qué no incide con mayor fuerza en todos los delivery, pero también lo podés mirar a nivel internacional, que es este rasgo que te contaba, que los procesos de organización son más bien procesos de organización que surgen o desde abajo en los lugares de trabajo, esto es una metáfora porque los lugares de trabajo son un poco ideales en estos laburos, Sí. pero o surgen de seccionales sindicales combativas que dicen hay que ayudar a organizarse a este sector de trabajadores. Ahí hay un elemento interesante entre el tipo de trabajo y el tipo de organización sindical que efectivamente requiere organizaciones sindicales más de combate, si Em, se puede.
caber esa categoría. Paula, haciendo referencia un poco al rol de los sindicatos en esto que vive la Argentina, que es primero un nivel de desempleo, podríamos decir, dibujado, no malintencionadamente, o tal vez sí, no sé, lo sabrán los que ponen los números y dan los datos oficiales, pero hablábamos recién, ¿no? Hay un sector que está subocupado o precarizado que en cualquier estadística normal tal vez no calificaría para salir como ocupado y en la Argentina figura y obviamente baja el nivel del desempleo. Pero ¿qué rol tienen los sindicatos, digo, también en los que están trabajando en blanco? Mucho se habla de los grandes acuerdos que celebran algunos sindicatos, pero convengamos que la gran parte de la población, y lo decíamos recién, son trabajadores pobres. Entonces, el otro día leí una nota cuando nos estábamos preparando para este programa y hablaba de eso, de que los sindicatos por ahí pelean los grandes sindicatos para obtener un buen incremento salarial que supere la inflación, pero hay una masa muy grande de trabajadores que no llega a esas negociaciones y ahí los sindicatos se mantienen al margen. Sí, mira, yo creo que para poder entender la actuación en este momento de los sindicatos también hay que ir un poquito para atrás y que es a lo que se llamó la revitalización sindical o la recomposición sindical en los primeros gobiernos kirchneristas, digamos, los gobiernos kirchneristas de conquistas, ¿no? Ahí, cuando se analizó ese proceso, un sector de quienes mirábamos el mundo del trabajo hicimos la alerta de que, ojo, está habiendo efectivamente un aumento enorme de las negociaciones colectivas, hay mucha más vida sindical, hay mucha más participación del sindicalismo en la vida política, hay aumento del salario real sin lugar a dudas, pero, y el pero era que la base de representación de los sindicatos seguía estando achicada. ¿Qué quiere decir que la base de representación de los sindicatos sigue estando achicada? Te lo voy a decir en cifras un poco polarizadas, pero para entenderlo. Si vos mirabas la tasa de sindicalización en Argentina en 1985, estaba alrededor del 60%. Si vos la mirabas en 1995, es después del hachazo neoliberal del primer gobierno de Menem y después el segundo, la tasa baja a un 35, etcétera. Es decir, baja 25 puntos. Un montón. Es una debacle, es un derrumbe. Cuando hay recomposición sindical del 2004 en adelante, muchos miramos esperando con la expectativa de que la tasa de sindicalización subiera, pero no subió. ¿Esto qué indica? Indica que la estrategia mayoritaria, por supuesto nunca se puede hablar de todos los sindicatos, pero de la estrategia mayoritaria fue negociar para el sector que ya representaban. ¿Sí? Es decir, mantener una base chica y negociar para ese sector para mantener fidelidad de esa base chica. Claro. ¿Sí? Muchos dijimos, ese es un error, porque mantener la base chica, no ampliar la base de representación de los sindicatos, no ir a grandes campañas de afiliación, no meterse en estos nuevos trabajos precarizados, que quizás en 2007, 2008 no eran todavía la SAP, pero había muchísimos trabajos precarizados donde podía hacerse la avanzada de sindicalización en un momento de vacas gordas, por decir de alguna manera. No hacer ese trabajo de ampliar la base va a tirar el salario real general de la clase trabajadora a la baja. Sí. Y efectivamente es lo que pasó. Vos tenés cada vez menos sectores que por el poder de fuego de sus organizaciones sindicales logran, con suerte, estar negociando al nivel de la inflación, ¿sí? Y tenés muchos sectores que no negocian porque no están dentro de las paritarias, porque no están representados sindicalmente, aunque la negociación colectiva los alcance de cualquier manera. Entonces, muchos sectores que no tienen poder de fuego, que empiezan a negociar siempre atrás de la inflación. Si vos sumás entonces negociaciones salariales que solo en una pequeña porción del mercado de trabajo tienen capacidad de negociar al nivel de la inflación, combinás eso con la informalidad y con el cuentapropismo, te da trabajadores pobres.
Sin duda. Paula, ya estamos sobre la despedida, pero yo voy a dejar como una especie de pregunta en el aire y será tal vez para otra oportunidad. ¿Esto nos va a afectar? Y la respuesta tendría que ser sí o no, porque no nos da más el tiempo. ¿Nos va a afectar en el futuro cuando ya hablemos del retiro, de una jubilación, esta precarización actual? Absolutamente. Bueno, Sí. de eso seguramente vamos a volver a hablar en cualquier momento, Paula, porque nos corrió el tiempo, pero realmente ha sido sumamente interesante esta nota con vos, así es que seguramente vamos a tener un reencuentro. Así es que te agradecemos muchísimo por este ratito. No, gracias a usted por llamar. Te mandamos un abrazo grande. Paula Varela, investigadora del CONICET, además docente de la UBA, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias Políticas, hablando con nosotros del mercado laboral argentino. Después de escucharla a ella, realmente el panorama que uno concluye que es el actual que tiene Argentina no es el mejor. Ojalá cambien las cosas, ¿no? Porque la precarización laboral es uno de los temas pendientes que tiene nuestro país para erradicarlo y sobre todo en tiempos en los cuales por la crisis económica que tenemos se está agudizando. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en Chat Político, quédense ahí del otro lado. Bueno, ya estamos en el último bloque de Chat Político y dijimos que íbamos a tener una entrevista con uno de los grandes ganadores de las PASO municipales que se celebraron hace algunos días en nuestra provincia, en algunos departamentos. Era el departamento del Maipú en el cual nos íbamos a meter y específicamente en la interna de Cambio a Mendoza, que coronó en estas PASO como ganador a Mauricio Pinti Klopp. A quien tenemos ahí a través de una videollamada, es economista y docente, así es que le vamos a dar la bienvenida. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vos me imagino que recuperándote de lo que ha significado lo que han vivido en los últimos días y después de eso, ¿no? De pasar esta elección, ¿cómo evalúas esto? Fue sin duda un premio al trabajo que ustedes venían haciendo ya sobre el terreno, eso está claro, porque además para muchos fuiste una gran sorpresa, más allá que había buenos números que ustedes venían captando, no dejaste de ser una sorpresa también, ¿no? Bueno, sí, muy contento, sobre todo, obviamente que fue un mes bastante agitado, recuperándonos, no hemos parado esta semana tampoco, entendimos que a partir del martes volvíamos a arrancar. La verdad que para muchos fue una sorpresa, para nosotros siempre digo que no, porque nosotros desde el momento que nos presentamos, fue una decisión que tomamos no solo individual, sino con un equipo generacional a nivel provincial, pero también con el equipo de construcción en el departamento, con el cual ya habíamos venido trabajando desde que yo asumí de concejal. Veníamos de antes, pero intensificamos cuando asumí de concejal, que fui presidente del bloque, y claramente después con la presidencia del Consejo Deliberante intensificamos mucho también el trabajo y hemos llegado a presentar la lista muy competitivo. Contra el pronóstico de varios, nosotros estábamos bastante confiados y claramente se demostró que el trabajo que estamos haciendo de cara a la gente, escuchando e interpretando el mensaje, vale más que cualquier estructura. Muchas veces le tienen miedo a las estructuras y la verdad que el trabajo está de cara a la gente, hay que llegar a la gente. Si en 30 días de campaña nosotros tuvimos esta performance, estamos convencidos que en 4 meses vamos a tener una muy superior, por eso entendemos que estamos muy competitivos de cara a septiembre, al 3 de septiembre. Mauricio, bien dijiste vos, hacías referencia al tema del aparato, ¿no? Siempre se habla de la fuerza del aparato para cualquier candidato y sobre todo para los partidos fuertes. En esta interna, ese aparato de alguna manera estaba bien claro que iba acompañando a algunas figuras, incluso no solamente del frente de ustedes, sino también de los otros frentes, se vio. Y de pronto hubo sorpresa, lo volvemos a decir, más allá de que ustedes lo sabían porque venían trabajando y mucho. Apostaron un poco a eso, ¿no? A volver a tener ese contacto con la gente que parece, al menos en la misma opinión pública, y lo digo basándome hasta en sondeos nacionales, se habla mucho de que la gente tiene la percepción de que los políticos a veces están bastante alejados de la realidad del día a día de los ciudadanos. Y ustedes, bueno, apostaron a acercarse a la gente. Totalmente, sí, la gente hay un hartazgo muy grande y con mucha razón por todo el contexto que está pasando macroeconómico, inflación elevada, corridas cambiarias, salarios atrasados, mucha intolerancia en la clase. Quiere algo nuevo la gente, pero no solo algo nuevo al andar, sino algo nuevo consolidado y con equipo. Nosotros entendimos ese mensaje, pero también la cercanía, eso de que llegan y toman decisión a traer un escritorio, la gente también
la tiene un poco fastidiada, cansada, la gente pide un contacto y pide que interpretemos también sus demandas y sus nuevas necesidades. El mundo es beligerante, va cambiando y hay que interpretar y hay que adecuarse a los momentos que estamos viviendo. Creo que ese mensaje lo entendimos y en ese camino transitamos. Eso nos permitió, contra cualquier pronóstico que daba cualquier persona, incluso el periodismo muy puntualmente, algunos periodistas puntuales, con el que he tenido el gusto de hablar en esta semana y un poco desquitarme todos los palos que tiraron durante el mes. Yo me hubiese guiado por lo que decían algunos periodistas y tendría que haberme bajado a la primera semana de haberme presentado. Y muy por el contrario, nos pusimos la campaña al hombro. Por eso creo que el desafío del 3 de septiembre, manteniendo los mismos ejes que hemos trabajado, nosotros no vamos a cambiar la campaña va a seguir siendo la misma. Por eso digo que es una continuidad, hemos seguido trabajando. En el medio vamos a tener 2 pasos, provinciales, nacionales. Sí. Y en el vamos a seguir instalando mi figura puntualmente como liderando este proceso acá en Maipú. Y eso estamos trabajándolo porque es lo que nos va a permitir llegar al 3 de septiembre de la mejor manera. Bueno, contanos un poquito en qué cuáles van a ser esos ejes, ¿no? Porque vos decís, bueno, vamos a seguir por el mismo camino, pero para aquellos, digo, que no son tal vez vecinos de Maipú, pero de pronto te empiezan a conocer un poquito más, la carrera de un político a veces no se queda en un solo lugar, uno entiende que tienen una proyección importante, pensando incluso en un futuro tal vez más lejano. ¿Cuál es la propuesta que vos tenés para la gente de Maipú, pero en general para la ciudadanía? Bueno, nosotros organizamos una plataforma con las primeras necesidades de los primeros vecinos que empezamos a interactuar con un buen equipo coordinado por Jimena Latorre, la diputada nacional, y la campaña encabezada por la jefa de campaña Tamara Salomón, en ejes que trajimos los mejores profesionales del gobierno provincial y los mejores los municipios vecinos y amigos, como es el caso de Godoy Cruz, que lo tenemos muy cerquita. 7 ejes puntuales, de los cuales les voy a caracterizar 3, pero te voy a nombrar rápidamente los 7. Lo que es empleo, empleabilidad y capacitaciones, que lo venimos ya trabajando con el Ministerio de Economía de la provincia, con la Dirección General de Empleo y Capacitaciones, con los programas Enlace, Enlazado y Capacitar mediante los ST. Lo trabajamos, el intendente de acá no le dio importancia. Acompañado de eso están los fomentos a las inversiones y créditos blandos para pymes, comerciantes, pequeñas y medianas empresas también, pero emprendedores puntualmente, para los que están en funcionamiento y los que están por emprender. También el intendente no le dio importancia, es un programa como el Mendoza Activo y el Crédito Semilla. Estos programas que acabo de nombrar, en San Rafael, por ejemplo, que es de distinto color político, el intendente abrazó estos programas y los supo interpretar. Lo mismo hicieron Godoy Cruz y Capital, también poniendo con fondos propios una pequeño acompañamiento para fomentar momentos y contextos como el de hoy, para fomentar empleabilidad y para fomentar inversiones. Maipú le dio la espalda y claramente lo trabajamos nosotros con las poquitas herramientas que teníamos y generamos en Maipú algo así de 340 empleos genuinos, que pasaron la mayoría de una asistencia social a empleo genuino. Eso es lo que queremos potenciar, eso eran nuestros primeros puntapié que habíamos planteado, y sobre todo hablando del empleo joven y la capacitación. Muchas veces los jóvenes salen sin oportunidades y sin capacitarse. Por otro lado, también hablábamos de la planificación. Sabemos que Maipú es uno de los departamentos que mayor crecimiento demográfico tuvo, el censo lo demostró. Sí. Nosotros lo venimos viendo también en la calle. Y no hubo planificación. El desarrollo de Maipú fue desordenado y la falta de servicios se debió a esa falta de planificación. Que hay obras que se hacen y al tiempo se rompen porque no se planificó. Las obras se hacen de arriba para abajo y no de abajo para arriba, poniendo primero conexiones de agua, cloacas, fibra óptica y luego pavimentando, por lo cual cada 2 años, 3 se están rompiendo y se hace la obra de la obra, que le hemos llamado nosotros, y que a la gente lo fastidie mucho, sino hacer una obra bien hecha y que dure los 30, 40 años del Maipú que queremos proyectar en esta plataforma Master Plan que nosotros planteamos. Por otro lado, también el tema seguridad, sabemos que no depende de los municipios y eso lo tenemos muy clara. Sí. Tema provincial y nacional. Pero sabemos que los municipios tienen mucho para aportar y lo viene haciendo Godoy Cruz y Capital. Guaymallén se sumó hace muy poco Las Heras, que es con un centro de monitoreo propio, con videovigilancia y con alarmas comunitarias integral. Muchas veces hay barrios que tienen alarma comunitaria, y yo lo hablaba con los vecinos cuando recorríamos, pero tocan la alarma y se van a enterar los vecinos, y si se enteran, llaman a la policía y si no, queda ahí. Cuando es integral y hay un centro de monitoreo por medio, más allá de estar monitoreando las cámaras, también cada alerta que saltó en un barrio, una alerta que se dio en el centro de monitoreo, inmediatamente primero se desplaza un móvil policial, por eso hay que tener un cuerpo de prevención ciudadana bien formado, capacitado,
y que trabaje codo a codo con la policía de Mendoza, pero aparte de acá anda un registro y uno puede sacar estadísticas y puede ver dónde están las zonas cálidas o rojas, naranjas, amarillas, y planificar también en función de eso. ¿Qué le decía yo a los vecinos? Muchos candidatos tienen el eslogan, venimos a terminar con la inseguridad, inseguridad cero. Nosotros decíamos, no. Mi propuesta es que ustedes se sientan un poquito más seguros y que el delincuente se sienta un poquito más con miedo y poder trabajar de forma planificada para contrarrestarlo, para disuadirlo. Y vieron que fue una respuesta concreta. Otros eslogan eran más obras para Maipú o inseguridad cero. Bueno, más obras para Maipú, yo le preguntaba, ¿en dónde? Yo también puedo decir un eslogan, 1.000.000 de obras para Maipú, pero no, si no las digo, las voy a hacer o qué voy a hacer, claramente era más que un discurso y un eslogan que una propuesta. Otro de los puntos que trabajamos fuertemente y que es con el que más resultado nos daba era quitar el impuesto del tiempo, le decíamos nosotros, el impuesto más caro, el impuesto del tiempo, el tiempo que se pierde por cada vez que una persona va al municipio a realizar cualquier tipo de trámite. Y esto es transversal a todo y voy a explicar por qué. Cualquier vecino común y corriente va y quiere hacer un trámite y dice, no, es en aquella oficina. Va a la otra oficina y dice, no, es en aquella. Y está medio día dando vueltas y nadie le pudo dar una respuesta. Es modernizar el Estado, como lo tenemos en los departamentos vecinos, acompañado de nuevas tecnologías, con ventanilla única y que sea mixto. El que lo pueda hacer desde su casa, su lugar de trabajo, inicie un trámite online y le haga un seguimiento. Y que sea con un programa como el que tienen en estos municipios, que cuando la resolución de un expediente demora más de 30 días, saltan las alarmas y los inmediatos superiores pueden hasta cesantear y sancionar a los funcionarios que no son expeditivos en la resolución de temas. La gente quiere, en tiempos como hoy, rapidez, agilidad. Y el que no lo sabe hacer, porque no sabe manejar las nuevas tecnologías, que vaya al municipio, pero que haya una ventanilla única, que sea uno el responsable en recibir eso y que se le haga un seguimiento intra-municipio con nuevas tecnologías, para que también vaya teniendo un fortalecimiento y una resolución rápida a la respuesta. Eso que planteamos no es nada descabellado ni nada innovador, es lo que se está haciendo y que puede atrasar. ¿Qué hay que hacer con esto? Es la decisión política hacerlo, un poquito de inversión claramente, muy poca, porque la verdad que haciendo convenios se puede sacar con los mismos software que tienen los municipios vecinos, pero transparencia. Y bueno, cuando decimos esa palabra, los actuales gobernantes de turno me parece que no les gusta y es por eso que no lo han hecho. ¿Y esto qué trae? Que expedientes hoy en Maipú demoran entre 8 y 24 meses como mínimo, y cualquiera que quiera, por ejemplo, hacer una construcción, por la necesidad de cuando se junta unos pesos en la mano, con la inflación galopante que hay, termina construyendo en forma clandestina. Claro. Y si es alguien que viene a invertir al departamento, claramente se viene a invertir a Luján, a Godoy Cruz, a Capital, a Maipú, no claramente, y eso es lo que estamos perdiendo también, inversión que va a generar empleo genuino. Entonces, por eso es transversal esta propuesta. Mauricio, me quiero quedar un segundo, aunque sea en el tema de la seguridad, porque siempre el reclamo es eso, ¿no? Por más que se haga o no, siempre está el tema de estamos en deuda con brindar seguridad a la población. En el caso de Maipú, que tiene zonas rurales donde también se habla mucho de la inseguridad y donde incluso hay casos hasta muy lamentables de inseguridad. ¿Qué es lo que te reclaman y cómo pueden llegar con la seguridad? Porque vos hacías referencia al monitoreo que es necesario en ese departamento. ¿Se puede llegar hasta las zonas rurales y cómo con la seguridad? Bueno, claramente con un centro de monitoreo también podemos llegar a las zonas rurales. Cuesta más, pero hay mucha voluntad de las grandes empresas en colaborar. Yo he estado reunido con ellos para devolver también el sector productivo, el mantenimiento de calles, todo. Falta conectividad en la zona rural, obviamente, pero todas las empresas que son fuertes productores. Nosotros en el cinturón verde de Maipú tenemos a grandes exportadores que no solo abastecen el mercado interno de frutas y hortalizas, sino tenemos al segundo exportador de zanahoria de la Argentina, lo tenemos acá en Mendoza, lo tenemos en Maipú. Una persona que siempre me dijo, Mauri, si desde el sector privado necesitan un aporte, nosotros vamos a estar presentes. Y ese es el trabajo del sector público con el privado. Hace un tiempo yo tenía una reunión con unas cooperativas productoras en el este, cuando llegué la grata sorpresa de que uno de los socios lo habían asesinado para robarle y lo habían desvalijado delante de la verdad que un caso, obviamente se suspendió la reunión, pero yo me fui a solidarizar con la familia, con la esposa sobre todo y con todos los otros socios de la cooperativa. Y hablábamos que si hubiese habido una cámara, por lo menos en los puntos estratégicos, las zonas rurales son puntos estratégicos, porque las salidas son pocas calles, es tener conectividad en esas esquinas importantes, con cámara, videovigilancia, pero una rápida dinámica también de acción. Si no llega la policía, que lleguen los preventores. En algún momento en Maipú fue así, allá por el año 2010. Obviamente que se perdió esa práctica de tener preventores formados y disuadiendo y complementando con la policía. Y la verdad que se mete mucho a veces la política en la seguridad y ahí es donde caemos en uno de los peores vicios.
manteniendo ese margen y esa cordura, creo que tenemos un gran aporte para hacer como municipio. Yo estoy convencido y tengo toda la decisión y el coraje para hacerlo. Mauricio, nosotros te agradecemos este rato con nosotros. Sabemos que seguís caminando, en este caso, la provincia. Sabemos que estás viajando en este momento, así es que te agradecemos este ratito con nosotros. Y bueno, seguramente vamos a tener otra oportunidad de charlar antes de que lleguen las elecciones del municipio en algunos meses más. Así es que muchas gracias. Realmente, quiero ir en vivo, así que voy a ir algún día que nos podamos encontrar allá. Te vamos a esperar entonces aquí en el piso de Señal. Muchísimas gracias. Un saludo enorme, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Mauricio Pinticlop, el candidato de Cambio a Mendoza a intendente del municipio de Maipú, bueno, haciendo un balance de lo que fue la interna en las PASO municipales de hace algunos días atrás y bueno, también hablando de los ejes en los cuales se va a basar su campaña pensando en lo que se viene durante este año 2023. Con esto nosotros estamos cerrando aquí en Señal U. Le agradecemos a ustedes haber estado ahí del otro lado y será hasta la próxima. Muchas gracias.